Hola guapos y guapas, ¿cómo están? ¿Cómo han estado? Yo soy Mara y bienvenidos una vez más a un día de video. Ustedes saben que en este canal hablamos de moda y mucho más. Bueno, es de ese mucho más que vamos a hablar hoy día. A pedido de muchos de ustedes, voy a hacer un video de la segunda parte de mi story time. La primera parte les estaba contando de cómo había llegado a Japón, cómo fue mi experiencia de haber llegado a ese país con cero en el bolsillo. Antes que todo, amigos, tenemos que considerar varios aspectos, ¿no? Antes de relatarles, de seguir contándoles la historia. Tenemos que considerar, número uno, esto fue el año 90, o sea, hace muchos años atrás, cuando yo estaba chiquitita, chibolita. Ok, esto fue el año 90, o sea, estamos hablando más de 30 años atrás, ¿verdad? Las cosas no eran como son ahora, el mundo no estaba globalizado a ese nivel. Japón era una cultura totalmente lejana, desconocida, inclusive para nosotros. Bueno, para mí, que soy descendiente de japoneses, ya les expliqué que mi abuelo es japonés y por lo tanto yo soy sansei. Y bueno, ha habido en mi familia tíos, tías que se han casado con japoneses. No obstante, nunca habíamos tenido algún tipo de interacción con esta cultura. Ni con el idioma, ni con la comida, ni con nada. Estábamos realmente, en mi familia ya no se conservaba ni las tradiciones, ni nada con respecto a Japón. Bueno, y tengamos en cuenta otro aspecto. Ya les había explicado que Brasil es la primera colonia de japoneses más grande en Sudamérica y luego viene Perú. El descendiente, el Nikkei o Sansei brasilero, en su fisonomía es idéntico que un japonés. Ellos han tratado de mantenerse cerrados, han tratado de mantener la raza pura, por lo tanto se han casado entre mismos descendientes, entre Nikkeis, entre Sanseis, y casi no se han mezclado, ¿no?, con el resto de las razas de Brasil. Entonces, el descendiente Nikkei o Sansei brasilero sí aparenta ser japonés. O sea, tú ves un japonesito y parece de Japón, pero de repente es Nikkei o Sansei brasilero. Bueno, hago énfasis en informarles esto porque quiero que ustedes traten de vivir o de sentir a través de mi relato esa impresión, ¿no?, que fue mi viaje a Japón. O sea, les había contado que fuimos escogidos o fuimos llamados, seleccionados por esta contratista de Japón, por este señor Hasegawa, que era el dueño de la contratista. Habíamos tomado un avión con él, con todo pagado, con todos nuestros costos de estadía, de hotel, de alimentación, vivienda, cuando íbamos allá, etcétera, etcétera, todo subvencionado por la contratista, porque nos estaban llevando allá. Les comento esto para que tengan en cuenta que en ese momento lo que representaba hacer un viaje de esta naturaleza, ¿no? Primeramente, era ir a un mundo completamente desconocido, que no teníamos ni idea cómo era. Era un país lejano, súper lejano. La única forma de llegar a Japón era vía Los Ángeles o Dallas en ese entonces. No habían viajes vía México como los hay ahora, o bueno, no había mucha apertura de las aerolíneas hacia Japón, porque no había demanda, nadie viajaba a Japón. Entonces el pasaje era carísimo, ya les expliqué, eran como más de $3,000 mensuales, eran más de $3,000 el pasaje. Entonces, es para que más o menos sientan ustedes lo que en ese momento nosotros sentimos, ¿no? Era como que te digan hoy en día, oye, ¿sabes qué? Tenemos un viaje a Marte. Un viaje a Marte, ¿te apuntas o no te apuntas? Salimos en 4 días. Más o menos en comparación vendría a ser algo así, ¿no? Bueno, agarramos nuestras maletas y nos subimos al avión con el contratista. En el primer grupo fuimos 4 personas, 2 adultos ya y 2 jóvenes, ¿no? Éramos los 4 que contábamos en ese momento con pasaporte y sobre todo con la valentía de agarrar nuestra maleta e irnos. El viaje duró 30 horas con escala incluida, que hicimos la escala en Los Ángeles. Total fueron 30 horas. Obviamente en el avión no pudimos dormir, era tanto el nerviosismo, la excitación, la expectativa, ¿no?, de a dónde estamos yendo, cómo nos va a ir, wow, cómo será. Era una expectativa gigante, o sea, era ir a lo desconocido. Y ya les estoy comparando que prácticamente en estos días sería como, wow, estamos haciendo un viaje a Marte, a otro planeta.
No pudimos descansar muy bien, ya en el avión pasando el primer tramo, es decir, de Lima a Los Ángeles, en American Airlines te sirven comida peruana, americana, hamburguesa, pollito, qué sé yo. Ya en el segundo tramo que tocó de Los Ángeles a Tokio, empezaba el show cultural con la comida. Ya empezaron los makis, los sushis, el sashimi, el misoshiro, los shushu, o sea, la comida completamente desconocida para nosotros, como que, probar, oh, wow, ¿qué es esto? Me acuerdo que nos dieron unos potecitos de pastita verde, aparentemente palta, aguacate para nosotros. Wow, ¿qué es esto? Era wasabi, ¿no? Dios, o sea, wasabi, un sabor que jamás habíamos probado en la vida, que nos picó pero hasta el alma, un poco más y nos asfixiamos con el wasabi, ¿no? Ya a partir de ese tramo, primero el choque cultural con la comida, sabores extraños, sabores exóticos, sabores que nunca en nuestra vida habíamos probado. El pescadito crudo, las rebanaditas de salmón, de pescaditos blancos, asados, sancochaditos, la sopa esta de misoshiro que la daban, pero mañana, tarde y noche, o sea, ese fue el primer shock, la comida, lo diferente que podía ser la comida, lo exótica y lo diferente, completamente otro tipo de comida, sabores que nunca en tu vida habías probado, ¿no? Ya en el avión, en el tramo de Los Ángeles a Tokio, fue el primer shock. Bueno, después de casi 30 horas de viaje por American Airlines, llegamos a Tokio, ya el segundo choque cultural, ¿no? O sea, una cosa es que te digan estamos viajando y otra cosa es estamos aterrizando y otra cosa es estamos en Japón, estamos en Narita, estamos en Tokio. La cantidad de gente, la cantidad de jaladitos, todos así, vestidos todos de negro, moviéndose pero así a 1000 por hora, ¿no? Como hormiguitas, o sea, todos, ¿qué pasó? ¿Por qué hay tanto chinito? Porque estamos en Japón, llegamos a Japón, pero igual, ese choque es increíble, ¿no? O sea, wow, vienes de un país occidental, donde todos somos así, y por mucho veíamos pues gringos, ¿no? En Perú, ¿no? Pero a ver a todos así, de verdad era un choque tremendo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de gente! Y se mueven rápido, ¿no? Como hormigas, así, como hormiguitas. Ese fue el segundo choque cultural, el choque social. Inmediatamente tuvimos que tomar nuestro tren bala, el tren eléctrico, hacia Hiroshima, que era la ciudad donde íbamos a afincarnos. Hiroshima estaba la contratista del señor Hasegawa quedaba en la ciudad de Hiroshima y era ahí donde íbamos a trabajar, íbamos a llegar todos los peruanos que estuviéramos yendo a través de esta contratista, ¿no? Era en Hiroshima donde íbamos a vivir. Hiroshima es una ciudad en Japón que queda a 5 horas en tren bala de Tokio, de la capital. Es una ciudad intermedia, no es grande como Tokio, como Osaka, como Nagoya, que son ciudades metrópolis importantísimas, pero tampoco es pequeña como para pasar desapercibida, ¿no? Vamos, ¿cómo va a pasar desapercibida la ciudad donde cayó la bomba nuclear, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo máximo que pudimos saber algún día nosotros de Japón era a través de la historia universal que llevábamos en el colegio, donde seguramente nos han contado a todos lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki, la bomba, dónde cayó la bomba. Pues precisamente esta es la ciudad donde nosotros íbamos a ir a vivir. Para ese entonces, bueno, si algo sabíamos de Japón, lo único era Hiroshima. Pues llegamos a Narita y con las mismas nos subimos al tren bala. 5 horas después estábamos en Hiroshima, ¿no? Me acuerdo haber llegado ya sumamente tarde, tal vez sería la medianoche. Nos instalaron en el hotel y sinceramente caímos desmayados. Después de semejante travesía, el cansancio y la falta de sueño y todo eso, pues lo único que queríamos era dormir. Y así fue. Dormimos 10 o 12 o 20 horas, creo. Y bueno, aquí viene el despertar, el amanecer en
Hiroshima, el primer día de mi vida en Hiroshima, ¿no? Bajamos al buffet del hotel para tomar desayuno, muertos de hambre después de ese... Pero lo que encontramos en la mesa del buffet fue más misoshiro, arroz blanco en todas sus gamas, ¿no? Las algas nori, pescaditos de todos los tamaños y colores y en todo tipo de preparación, llámese sancochados, al vapor, fritos, asados. Y bueno, era un buffet de comida típica japonesa, no había ni un pan, lo único conocido había Coca-Cola, que cogí una lata y pues me la tomé porque tenía ganas de tomar café. Bueno, café creo que sí había, pero nada de comer occidental, nada, todo era un desayuno sumamente japonés, semejante viaje. Por más que intentamos comer un poco de arroz, nos parecía desabrido, porque no era con ajo ni sal, era arroz japonés blanco, los pescaditos, no sé si nos provoca comer pescado a esa hora de la mañana, pues no, sopa, misoshiro, o sea, no, muertos de hambre. Y esperamos hasta que vengan a recogernos. Por suerte vino el chofer de la empresa y nos preguntó cómo nos había ido, si ya habíamos desayunado y todo con unas caras como que... Y nos llevó, gracias a Dios, a un restaurante occidental que en esa época eran contados, no habían restaurantes de comida occidental. Obviamente todos conocíamos Hiroshima por la historia universal que estudiamos en el colegio, por los libros, ¿no? por el tema de historia. Sabíamos que en Hiroshima había explotado la bomba en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, cuando nos dijeron que íbamos a ir a vivir a Hiroshima, todos, lo primero que nos preguntábamos era, wow, ¿y el tema de la radiación? ¿Será que ya se ha erradicado totalmente? ¿Cómo se irá después de una bomba? Imagínense ir a vivir a una ciudad que ha sido devastada por una bomba. Pero bueno, años ya habían pasado de ello, ¿no? Igual, a pesar de que no sabíamos absolutamente nada de Japón antes de ir, sí nos había dicho en el transcurso del camino el contratista que Hiroshima era una ciudad bonita, que habían precisamente habían dado mucho énfasis en reconstruir esta ciudad lo más bonita posible, porque era como un monumento a la devastación, a la ciudad devastada por la bomba. Entonces, y efectivamente, Hiroshima es una ciudad hermosa, plagada de parques, puentes, con ríos de aguas transparentes que atraviesan por toda la ciudad. Es una ciudad muy bonita, hoy en día es una de las ciudades más turísticas para visitar en Japón. Ya se imaginarán por qué, pero después de Kioto y Nara, que son bastante visitadas por el tema de los templos budistas y por el tema de las geishas, las maikosa, Hiroshima debe ser fácilmente debe ser uno de los puntos más atractivos turísticamente hoy en día en Japón. Hoy en día, bueno, hace 30 años, el 90, cuando yo fui para allá, no se veían extranjeros de ningún tipo, o sea, menos turistas. El año 90, Japón era un país aún cerrado que no terminaba de abrir sus puertas al mundo. Era un país que después de la guerra y su devastación había permanecido cerrado para los extranjeros y se habían enfocado nada más en trabajar y en reconstruir y se habían enfocado sobre todo en hacer una capital económica mundial. Entonces, la parte social de Japón no estaba tan desarrollada, porque al desarrollar mucho la parte tecnológica y la parte económica, me parece que relegaron la parte social. Entonces, teníamos a los japoneses no acostumbrados al extranjero, número uno, no acostumbrados a cosas nuevas, y japoneses que no hablaban más que el japonés, inclusive en Hiroshima, inclusive en los hoteles, inclusive en el aeropuerto, inclusive en los lugares, bueno, turísticos, no hablaban inglés, no hablaban más que el japonés. Entonces, se podrán imaginar que nosotros sin el idioma fue muy complicado, ¿no? Fue bastante complicado. Los primeros meses no había forma de comunicarse, no había forma de leer, de entender la escritura, porque en esa época todos los carteles, las señalizaciones de las carreteras, las propagandas, todo absolutamente era escrito en japonés, no había nada escrito en otro idioma, todo era netamente japonés. Bueno, los días que precedieron a esto, obviamente ya nos encargamos de acomodarnos en los apatos, son los apartamentos que nos habían sido destinados. Ya se nos llevó a las fábricas, que era donde íbamos a trabajar. Para esto,
gracias a la confabulación nuevamente del universo y que las cosas se acomodaron de tal manera, pues yo ya tenía buen conocimiento del idioma inglés. Lo hablaba muy bien, lo entendía bien, y tenía un nivel del idioma portugués también bastante bueno. Es decir, con este manejo de ambos idiomas, me propusieron nuevamente, el contratista, que yo me quedara a trabajar en la parte administrativa en la oficina de la contratista, porque en vista de que esto era una apertura para los peruanos ir a trabajar a Japón, pues lo que se vislumbraba a futuro era llevar toda la máxima cantidad de gente posible, Nikkei o Sanseis de Perú, lo máximo de personas posibles pudieran ir a trabajar a Japón, ¿no? Entonces era este primer grupo de prueba y de aquí en adelante las expectativas eran reclutar más gente. Entonces había recibido yo la propuesta directa del señor Hasegawa de que me quede a trabajar con él en la contratista como asistente social, secretaria, traductora, intérprete, en fin, que sea más o menos la representante de los peruanos que iba a estar en la oficina, ¿no? Y obviamente con gusto acepté, porque si bien habíamos aceptado a un comienzo ir a trabajar a las fábricas, por lo atractivo que resultaban los salarios, no es exactamente hasta el momento que vi el tipo de trabajo que se hacía en las fábricas donde realmente me percaté y tuve la idea de que no es nada fácil trabajar en una fábrica en Japón, ¿no? Son trabajos automatizados, rutinarios, a veces estás el día entero haciendo una misma actividad, por lo tanto tu cerebro muere, ¿no? Es un trabajo manual, repetitivo, aburridísimo. Entonces las ideas, el cerebro pues tiende a morir, ¿no? Entonces no me había, la verdad, percatado hasta ese momento de lo difícil que podría ser trabajar en una fábrica en Japón. No imposible, tampoco vamos a decir que wow, es lo peor en el mundo, pero digamos que no es lo más indicado, pues, ¿no? Lo que cualquier persona pudiera aspirar. Supongo que todos estábamos yendo, sabíamos a lo que íbamos, trabajo en fábricas, porque sí se nos había explicado, inclusive hubo una reunión antes donde este señor Hasegawa, ayudado por mí, porque el señor no hablaba muy bien el español, él hablaba el portugués, y acá en Perú hablaba un portuñol, ¿no? Que era una mezcla entre los dos idiomas para poder hacerse entender. Gracias a Dios, como tengo la facilidad de aprender idiomas, y muy buen oído, entonces lo pude captar cómo él transmitía la forma de él de comunicarse. Entonces como que entablamos un vínculo donde yo ya ejercía de su intérprete, ¿no? Él hablaba algunas cosas que a veces la gente no le entendía, entonces yo interpretaba y bueno, ya entramos a practicar el tema del interpretariado, ¿no? Primero le interpretaba del portugués o el portuñol que él hablaba al castellano, y con eso ya era una gran base para poder seguir trabajando, haciendo las veces de una intérprete, ¿no? Entonces el señor Hasegawa ya me había propuesto este puesto en la oficina. La única condición, o bueno, lo único que él me puso así bastante claro, era que debía aprender el idioma japonés en un plazo de no mayor de 3 meses. Porque ese era el plazo que se daba hasta que comenzaran a llegar realmente los grupos de gente, de peruanos, a Hiroshima, y pues se iba a necesitar de todas maneras una persona que haga de intérprete, ¿no? Y que haga del nexo, del puente entre los trabajadores peruanos y la empresa contratista. Entonces ellos se ofrecían a pagarme los cursos, a darme todos los papeles, ¿no? Para que yo pueda estudiar, y así fue. O sea, fue una oportunidad magnífica, de oro, porque mientras yo trabajaba durante el día, bueno, trabajaba un comienzo, no trabajaba mucho, pues porque no hablaba muy bien el japonés, no hablaba nada de japonés. Traducía un poco los documentos del primer grupo que habíamos ido, y bueno, hacía labores menores, ¿no? Pero hasta que realmente pudiera estar preparada con el idioma japonés y convertirme en una intérprete. Y es así como paso a mi primer trabajo en Japón.
y probablemente uno de los trabajos más importantes que he hecho allá. El trampolín también, ¿no? Para todo el resto. A muy temprana edad, la verdad que era bastante joven, pero me dediqué a estudiar de lleno el idioma y paso a formar parte del staff de esta oficina que se llama Asahi Giken, que era la contratista más grande en esos años, la contratista más grande de Hiroshima, y que en algún momento también llegó a ser la contratista de las más grandes a nivel global, ¿no? De todo Japón. Se expandieron, ¿no? Pusieron oficinas en Shizuoka, en Yokohama, en bastantes otras ciudades, pero en ese momento era la contratista más grande y más importante de Hiroshima. Es así que paso a formar parte del staff. Y bueno, ahí estaba yo sentada en la oficina en medio de todos japoneses, toditos japoneses, gente joven, gente vieja, bueno, había de todo. Todos japoneses, me acuerdo que solamente había una chica brasilera, que era la intérprete y representante de los brasileros en Asahi Giken, pero bueno, tú la veías y era una japonesa más, ¿no? Recontra japonesa, la fisonomía era de japonesa, pero cuando la escuché hablar recién descubrí que era brasilera, ¿no? Entonces éramos únicamente las dos extranjeras, ella representando a los brasileros que para entonces ya eran un buen número en Hiroshima a través de esta empresa Asahi Giken, y yo representando a los peruanos y a los posibles peruanos que iban a venir a partir de ese momento. Pues bien, me tenían ahí, básicamente los primeros días un poco confundida, wow, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Es que, de verdad, es tan difícil la primera adaptación, ¿no? Porque tú estás ahí. Yo me acuerdo que me sentaba en el escritorio y comenzaba a observar, y todos trabajando, ocupados, se paraban, iban a la impresora, ponían todos calladitos, ¿no? Ese silencio total, no es como que acá en nuestros países, en la oficina, pues, ¿no? Estás, oye, que pásame esto, que préstame no sé qué, o vas conversando, la gente se está riendo, haciendo bromas, hay gente por ahí de parada tomando café, ¿no? Allá, pues, era un cementerio, un silencio sepulcral en la oficina, nadie se mira, nadie se interrumpe, nadie levanta la mirada, o sea, todo el mundo está en lo suyo, los japoneses calladísimos, nadie interrumpe, nadie habla, ¿no? Entonces era una sensación como que, ¿y ahora qué hago? Y bueno, lo que hacía básicamente los primeros días era sacar copia de los documentos de nosotros, el primer grupo que habíamos llegado, poner en orden algunos files, ¿no? Comenzar a abrir files para cada trabajador. Y las primeras semanas me llevaron a todas las fábricas que la contratista había conseguido, donde se supone que íbamos a colocar la gente, ¿no? Que eran como 5 o 6 fábricas grandes. Para esto, tengamos en cuenta que en Hiroshima está la gran fábrica de autos que es Mazda. Entonces casi todas las fábricas de autopartes eran para Mazda, para los carros Mazda japoneses. Entonces fui a fábrica por fábrica a ser presentada por mi jefe, el señor Hasegawa. Bueno, me presentaban como la representante de los peruanos, que a partir de estas fechas iba a llegar mucho personal, mano de obra calificada desde Perú, porque él presentaba así: vamos a traer mano de obra calificada de Perú, pues para que nos ayuden, ¿no?, a trabajar aquí en el tema de las fábricas. Entonces fui presentada así con varios dueños de empresas grandes de manufactura, y la cara que ponía cada uno era más divertida que el otro, ¿no? Porque yo entraba con el señor Hasegawa y supongo que, bueno, para comenzar me cambiaron el nombre. Mi nombre es Mara, pero el señor, por consejo del señor Hasegawa, me dijo: ¿sabes qué? Vamos a bautizarte con un nombre japonés. Tú en Japón vas a ser Akiko. Y vamos a conservar tu apellido japonés. Mi nombre es Mara, mi apellido paterno es Álvarez y el materno es Iwaki. No, pero para Japón yo era mucho más comercial, más vendible ser Akiko Iwaki. Entonces por ahí ya me cambiaron el nombre. Entonces yo, obediente, pues bueno, ya lo que sea, ¿no? O sea, para lo que sea más fácil para aprender, lo que sea más fácil para poder trabajar, para poder inmiscuirme en la sociedad, no hay problema, ¿no? Si tengo que cambiarme el nombre, me lo cambio.
Ya, entonces desde ahora, y todas mis tarjetas de presentación, logo del nombre de en el uniforme y todo eso era Akiko Iwaki. Entonces yo en Japón era Akiko Iwaki. Y era divertido porque cada que íbamos a las fábricas y nos teníamos que entrevistar con los dueños, pues anunciaba la secretaria, ¿no? Está en el lobby el señor Hasegawa con la señorita Akiko Iwaki, desean una reunión, no sé, pues a las 10. Nos anunciaban, ¿no? Y luego yo entraba con el señor Hasegawa y la cara que ponía el interceptor era como que Akiko, y le decía, ¿y quién es Akiko Iwaki? Pues es ella. Oh, y todos quedaban mirándome como que, Akiko, o sea, ¿cómo puedes tener un nombre japonés si no tienes cara de japonés? Pero la cara de la gente era increíble cuando yo decía mi nombre, ¿no? Akiko Iwaki, todo el mundo, oh. Y bueno, de ahí tenía que explicar a cada uno siempre que, bueno, era descendiente, que mi abuelo había sido japonés y que había sido un inmigrante, que en Perú y que bueno, que yo estaba acá por temas de trabajo y bueno, iba a ser la representante de los peruanos y que de ahora en adelante iban a venir muchos peruanos a trabajar en sus fábricas de manufactura en Japón. Y bueno, les damos el mismo discurso a cada fábrica que íbamos, ¿no? El señor Hasegawa obviamente era una persona bastante sociable, muy carismático, muy entrador, un personaje pues de negocios completamente, ¿no? Entonces ya, digamos, tenía cierta amistad con cada uno de los dueños de las fábricas y ya lo conocían, entonces él se vendía muy bien, ¿no? Él se vendía pues como la empresa contratista más grande de Hiroshima y que traía personal extranjero, ¿no? Tanto brasileños como peruanos descendientes de japoneses. Como les vuelvo a recordar, ya había un considerado número de brasileños, descendientes de japoneses, trabajando para él. En la época que nosotros llegamos, habrían unos 500 brasileros ya eran trabajando para la... Perdón, eran como 200 brasileños cuando nosotros llegamos, trabajando para la Asahi Nikkei. Y a partir de nosotros, de nuestro primer grupo, empezamos a llegar peruanos. Después de nosotros, que fuimos los 4 primeros en llegar con la empresa, los 4 primeros peruanos en llegar a la ciudad de Hiroshima. A las 2 semanas llegó un grupo mucho más grande donde vinieron ya ahí bastantes familiares míos, ¿no? Creo que el segundo grupo consistió en unas 15 personas más o menos, de las cuales prácticamente la mayoría eran familiares míos, primos, tías, tíos. Y que sí, que se habían decidido, estando ya nosotros allá y yo trabajando en la oficina ya, entonces pues ya como que mucha más gente se animó a venir y muchas familias de descendientes comenzaron a pasarse el dato, a hacer conocer esas propuestas de Japón y bueno, la noticia se expandió aquí en Perú y se hizo como un boom, ¿no? Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ese fue un éxodo. A partir del año 90, la gente acá en Perú se desesperaba por viajar, donde sea Estados Unidos, España, Italia, pero para Japón era, digamos, una alternativa bien sui generis, ¿no? O sea, aparte de la experiencia de ir a un país tan diferente, era lo atractivo que resultaba por el tema económico. Definitivamente, las propuestas económicas de salarios eran mucho más de lo que uno pueda esperar. Realmente eran los años de la burbuja económica en Japón y los sueldos eran altísimos, ¿no? Comparado con nuestra economía tan resquebrajada que en esos años estaba totalmente por los suelos, la inflación altísima en el Perú, pues los sueldos en Japón resultaban sumamente atractivos. Entonces hubo mucha gente que dejó acá puestos de trabajo, gerentes de bancos, administradores de empresas, gente capacitada, gente profesional, que en ese momento se dejó seducir por esta oferta tan atractiva de Japón y se mandó a trabajar a fábricas a Japón. Fueron innumerables las personas. Vuelvo a repetirles que este fue quizás uno de los trabajos, o si no, el más importante que he hecho allá, y también fue el trabajo que me dio el conocimiento del idioma. Siempre he estado agradecida a este trabajo, a mi jefe, al señor Hasegawa, por haberme dado semejante oportunidad. Si bien es cierto, durante el día yo estaba, bueno, prácticamente calentando el asiento, no haciendo muchas cosas en la oficina porque todavía no podía hablar, y en la noche tomaba cursos
aceleradísimos, a veces 3 horas, 4 horas. Salía de la oficina y me iba a estudiar a la YMCA, porque era ahí donde me pagaban el curso. Y me metí de lleno, ¿no? A estudiar, y que el kanji, o sea, era bastante duro, sí, pero como les vuelvo a repetir, tengo la suerte de tener un buen oído finísimo y una capacidad para aprender idiomas de manera rápida, que no me costó tanto. Entonces la prueba final, para esto ya habían llegado muchos grupos de Perú, habían transcurrido 3 meses ya, el plazo que se me había otorgado para aprender el idioma, y habían llegado mucha gente, ya creo que teníamos casi 100 peruanos trabajando en la Sajiken. Y la prueba de fuego fue que, como las mesas en la oficina están agrupadas así y todo el mundo se sienta como que alrededor, ¿no? Y suena algún teléfono y pues el primero que contesta, ¿no? Entonces, a veces no había gente en los escritorios, uno estaba en la impresora, el otro estaba tomando café, el otro había salido, la secretaria estaba por no sé, y sonaba el teléfono. Entonces yo, ay, Dios mío, madre, ¿qué hago? Sonaba, y yo, ay, es que porque no podía contestar, o tal vez podría contestar, pero no podía entender lo que me iban a decir. Entonces yo rezaba, ay, Dios mío, que alguien venga, Era mi cuco el teléfono, que suene el teléfono era para mí, Dios mío, Madre Santa, no, que no suene. Entonces, ese miedo lo había percatado mi colega, una japonesita llamada Keiko, que muy linda, muy simpática ella, y le había contado a mi jefe. La señorita Akiko-san, ¿no? Me decía, tiene mucho miedo de contestar el teléfono. Ella no se atreve a contestar el teléfono, así que la prueba que me puso mi maestro Miyagi, yo lo llamo mi maestro Miyagi porque de verdad que para mí el señor Hasegawa fue como el maestro Miyagi de Karate Kid, ¿no? Fue mi maestro, mi mentor. Entonces, el señor Hasegawa me dijo, el día que tú estés preparada, contestas el teléfono. Si contestas bien y si logras entender lo que te dicen, te quedas en la oficina y el puesto es tuyo. Pero si no pasas esa prueba, pues te vas a tener que ir a fábrica, me dijo, porque voy a tener que contratar un intérprete, voy a tener que traer un intérprete calificado, ¿no? Y yo, ay, no, yo quería el puesto, yo me morí, ya me había adaptado, a pesar de no entender ni michi de lo que mis colegas decían o qué sé yo, los japoneses me parecían súper simpáticos, eran graciosos, era bonito trabajar ahí, ¿no? Era otro ambiente, no era como la fábrica. Era chévere estar en un ambiente netamente japonés, aprender el conocimiento que iba a adquirir ahí, la experiencia, pues era otro nivel. Entonces yo quería ese trabajo, yo me moría por ese trabajo. Y aparte que a partir del primer día que yo pisé Japón, dije, yo me voy a quedar acá un buen tiempo, porque por lo general las personas iban para 2, 3 años máximo, trabajar duro, juntar su plata y regresarse. Pero no era esa mi expectativa. Yo era de verdad chica o joven, sola, no tenía ataduras de ningún tipo. Entonces dije, no, yo sí me voy a quedar un tiempo acá. A mí sí me gusta este país y a pesar de que es tan diferente, lo veo completamente diferente, pero yo sé que puedo hacer algo grande acá. O sea, me va a nutrir. Podría obtener muchos logros si es que me quedo acá. Eso era intuitivamente, ¿no? Entonces le puse muy buena onda y de verdad que la gente que me encontré fue muy buena conmigo también. Los colegas de trabajo, a pesar de que son japoneses y son especiales, pero me acuerdo anécdotas muy bonitas, gente que me ayudaba, gente que era muy cordial conmigo, que estaban pendientes de que si me sentía bien o si me sentía mal, o de mis avances, que por ahí ya comenzaba a hablar las palabras en japonés, a hilar las oraciones, ¿no? Como decir cosas tan sencillas como preguntar, ¿y a qué hora es la hora del almuerzo? ¿No? Decirlo en japonés, ¿no? Kyo lanchi wa nanji desu ka? ¿No? La primera vez que pregunté eso en medio de los colegas, que lo hice en japonés, Kyo wa lanchi nanji desu ka? Y todos, ¿no? Entonces era el acompañamiento que recibía de todos ellos el día a día, era como que estaban criando su bebita, ¿no? Su bebita que está comenzando a hablar. Entonces cada día que iba con frases nuevas, porque si bien es cierto en la noche estudiaba y todo entraba a mi cabeza, así la teoría, durante el día estaba la práctica, el momento de poner
en evidencia mi conocimiento, lo que había aprendido en la lección anterior. O sea, tenía la teoría en las noches y la práctica durante el día. Entonces, eso fue maravilloso, fue grandioso, fue lo mejor que me pudo regalar la oficina de Asahi, que fue el idioma, ¿no? Bueno, gracias a mi esfuerzo y gracias a que tengo un oído muy fino y mucha predisposición para los idiomas, pues terminé aprendiéndolo. Digamos que ya sabía un 70%, 80% para poder comunicarme, sostener una conversación básica, formal, al tercer mes, ¿no? Entonces, sí, me acuerdo clarísimo, ¿no? Llegó el día que me encontré solita en toda la oficina y sonó el teléfono. Dije, ahora es el momento, es la prueba final, o sea, tengo que hacerlo. Y agarré el teléfono y respondí. Moshi, moshi, Asahi, ¿qué negocios hay más? ¿No? Y el interlocutor, que era alguna fábrica que estaba llamando, que se presentó algún problema con algún peruano, qué sé yo, eso es lo que pude entender. Por favor, vengan a recoger a este señor, digamos que se llamaba Fernando Mendoza, ¿okay? Vengan a recoger al señor Fernando Mendoza, que se siente mal y necesita ir a un hospital. Y eso fue lo que entendí, lo entendí claramente, porque hablan rápido, ¿no? Entonces digo, oh, ok, tan. Entonces dije, wow, pasé. Y todo el mundo, ¿no? Y entre ellos mi jefe, muy complacido, muy contento, me dijo, bueno, pasaste la prueba, ya puedes contestar el teléfono, ya puedes comunicarte, ya podemos hablarte y puedes ir a hablar, puedes resolver problemas. Bueno, encárgate de tus peruanos, porque la verdad que dan mucho problema. Ahora tú eres la mamá, encárgate de tus pollitos. Y bueno, el puesto es tuyo, ¿no? Vale decir que esos 3 meses me pagaron el sueldo completo, no me descontaron nada, me pagaron el sueldo completo con bonos, con todas las de la ley. Encima me regalaron el curso de capacitación, el curso de japonés completo, y me dieron muchos incentivos, ¿no? Muchos incentivos económicos y sobre todo los incentivos que me daban el día a día, de que ellos, la verdad que mis colegas querían que me quede. Por ejemplo, mi colega, la chica esta que les cuento, Seiko, una japonesita más linda, ella me decía, tienes que aprender, Akiko-san, tienes que aprender, tienes que hablar. Y ella, como si fuera mi mamá, me enseñaba, ¿no? Yo le decía, ¿y esto se dice así? No, no se dice así, me corregía. Esto me la pasaba estudiando con ella. No, muy simpáticos todos, la verdad. O sea, esa fue mi primera experiencia laboral. Y la verdad que sí, a pesar de que fue un reto que tuve que enfrentar, fue muy retadora. Bueno, doy gracias que pude estar a la altura y bueno, pude aprender el idioma y pude quedarme, pude obtener ese puesto que tanto lo quería. Yo realmente quería ese puesto. Entonces me quedé trabajando en esta oficina, me quedé como 3 años. Ese fue mi primer trabajo, uno de los más importantes, como les vuelvo a decir. Y un bonito recuerdo que hasta ahora siempre lo tengo en la memoria, ¿no? Cada etapa que viví en esa oficina, cada aprendizaje, cada experiencia fue fabuloso. Me enriqueció mucho, me hizo madurar, la verdad que me hizo crecer bastante en todo sentido. Fue muy bonita experiencia trabajar en la Asahi Iken y fue muy bonito trabajar al lado de mi maestro Miyagi, el Hasegawa-san, que lo recordaré toda la vida porque, bueno, ya pasó a mejor vida, falleció. Pero fue mi maestro, fue mi mentor, me ayudó mucho en la oficina y toda la gente en realidad que trabajó conmigo en esa época se portaron pero muy bien. Muchos recuerdos, muchas anécdotas, cada día era una experiencia diferente. Y era de todo, era muy simpático. Pero bueno, ese fue mi primer trabajo en Japón. Y después tuve muchos diferentes, porque la verdad fui muy multifacética, o sea, siempre estaba queriendo incursionar en algo diferente. Este fue básicamente mi primer trabajo y el más importante. Y bueno, hasta acá les dejo este video porque ya se está haciendo tarde, chicos. Siempre agradeciéndoles que se están suscribiendo y si les ha gustado, nuevamente les pido un dedito arriba para saber que les ha gustado este video. Y por favor no se olviden de suscribirse. Y bueno, ya vendré con más videos de estos si es que ustedes me los piden, si están interesados en saber más.
yo gustosa de complacerlos y poder contarles más historias sobre Japón. No se olviden que los quiero mucho y chao.